Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Pérez Fortino. Vamos a hablar del tema bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Las bradiarritmias y los bloqueos de la conducción son una observación frecuente que pueden ser una reacción fisiológica de manera arbitraria. Las bradiarritmias se definen por la presencia de una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Pueden clasificarse en dos categorías, principalmente en la disfunción del nódulo sinusal y las transitorios o bloqueos de la conducción auriculoventricular AB. Los pacientes pueden presentar un casi síncope o un síncope. Es un síntoma como insuficiencia cardíaca, como disnea, angina o incapacidad mental prematura. Por ejemplo, mareo, fatiga o letargia. Los síntomas pueden ser permanentes o intermitentes e impredecibles, como ocurren en la disfunción del nódulo sinusal. En 1907 identificaron el nódulo sinusal como la región encargada de la activación primaria del corazón, en una forma de media luna que se encuentra en una posición epicárdica, en el surco terminal, entre la vena cava superior y la aurícula derecha. La arteria del nódulo AB irriga parte proximal del nódulo AB, mientras que la parte distal tiene una doble irrigación que se hace menos vulnerable a la isquemia. El sistema de la conducción cardíaca recibe una intervención abundante tanto como el sistema nervioso simpático como el parasimpático. La disfunción del nódulo sinusal también puede ser síndrome del seno el enfermo en los pacientes sintomáticos. Son trastornos en el nódulo sinusal y su transmisión en el interior de las aurículas causa bradiarritmias y taquicardias por las manifestaciones de electrocardiogramas. La bradicardia sinusal, pausas o paredes sinusales, bloqueo de salidas supraventricular, incompetencia cardiográfica, taquicardia auricular como fibrilación auricular y el aleteo o flúter auricular, por lo que el síndrome de la bradicardia y la taquicardia. La bradicardia sinusal es una observación frecuente, a menudo de la transición que se debe a un tono vasovagal. La incompetencia pronotrópica es la incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en aumento de la actividad física o el cambio de las demandantes metabólicas. Normalmente, el bloqueo de la conducción auriculoventricular es un trastorno de los impulsos auriculoventriculares. Son conducidos con retrasos, son conocidos en absoluto de los ventrículos. El bloqueo AB se clasifican tradicionalmente como bloqueo AB de primer, segundo y tercer grado, en función de los registros de electrofisiología e intracardíaca. Bloqueo auricular ventricular del primer grado es la prolongación del intervalo PR, puede ser consecuencia de un retraso de la conducción del interior de la aurícula al nódulo AB y el sistema de His. Bloqueo de auriculoventricular del segundo grado puede ser de un diagnóstico de la disfunción del nódulo sinusal, generalmente de un electrocardiograma de 12 derivaciones en registro de Holter a larga duración de una prueba de esfuerzo. El tratamiento de la disfunción del nódulo sinusal, el primer paso consiste en descartar o tratar las causas extrínsecas reversibles. La bradicardia sinusal fisiológica y su tratamiento no es eficaz en la disfunción del nódulo sinusal. Los objetivos es la valoración utilizados estudios que compararon el marcapasos auricular con el ventrículo fueron la mortalidad y la fibrilación auricular,
la frecuencia de episodios tromboembólicos, incluyendo ictus, y la insuficiencia cardíaca del síndrome de marcapasos, y la calidad de vida de los pacientes. Normalmente, el bloqueo ventricular del tercer grado se caracteriza por el fallo de la conducción al ventrículo en cada onda P, cada impulso auricular en la que se produce una disociación AB completa. Su etiología y patología, fisiopatología del bloqueo de la conducción auriculoventricular se genera progresiva en el sistema de la conducción cardíaco, denominada enfermedad de Lenagre o enfermedad de Leu. Puede darse como enfermedad aislada, en cuyo caso con frecuencia que debe a la exposición y anticuerpos maternos. Diagnóstico y su tratamiento puede establecerse en la mayoría de los casos por medios no invasivos. El tratamiento puede ser buscar causas reversibles, por ejemplo, la enfermedad de Lyme. En caso si deben suspender los fármacos que causan un retraso de la conducción dentro del nódulo AB y en pacientes con un bloqueo de AB completo congénito, la decisión de implementar un marcapasos. Siempre implementar eso. El bloqueo de la conducción antiventricular es un trastorno en los que los impulsos auriculoventriculares son conductos con retraso o no son adecuados en absoluto a los ventrículos. En un momento de la vía de conducción AB no está en el periodo refractario fisiológico. Bloqueo de primer grado se define como una prolongación anormal del intervalo PR. Cada onda P enseguida va de un complejo QRS, pero con un intervalo prolongado de una forma constante de los pacientes con un bloqueo de primer grado puede ser asintomáticos. Bloqueo del segundo grado puede dividirse en dos tipos, según los patrones observados en el electrocardiograma, tipo MOVIS 1 y tipo 2 MOVIS 2. El bloqueo de segundo grado MOVIS 1 se caracteriza por una prolongación progresiva en intervalo PR antes de la onda P no conducida. En los diferentes tipos de bloqueos se remota la época anterior al tratamiento de marcapasos. Bradiarritmias asociadas al infarto agudo del miocardio. La bradicardia sinusal es uno de los frecuentes más del trastorno relacionado del infarto de miocardio, sobre todo en los casos de afección de la coronaria derecha. Las principales anomalías de la conducción asociadas al infarto del miocardio son trastornos de la conducción AB e interventriculares como la trombosis y la intervención percutánea. El tratamiento es la atropina y marcapasos temporal. Diagnósticos y bradiarritmias asociadas a infarto agudo al miocardio. A pesar del tratamiento trombolítico y de la intervención coronaria, percutánea y el bloqueo AB, las alteraciones como complicaciones del infarto agudo se siguen asociando de alto grado de la mortalidad. Ahora vamos a hablar de unas taquiarritmias. La taquiarritmia se debe a que un médico debe identificar cómo poner en peligro en la vida del paciente, así como una consecuencia de una situación científica aceptada según los medios materiales que se disponga en este momento. Para el tratamiento de la arritmia maligna, es decir, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, esta cadena tiene 4 eslabones. Acceso temprano, diagnóstico de la arritmia, reanimación cardiopulmonar, ABC. Normalmente, el inicio de la reanimación cardiopulmonar avanzada de forma temprana mejora los resultados. En lo que nosotros podemos prolongar, las arritmias cardíacas se producen como una consecuencia de alteraciones del aumentismo del corazón o alteraciones de la conducción cardíaca.
Su diagnóstico es la clave de la interpretación de las arritmias en el electrocardiograma. Se debe con el estado del paciente y se debe recordar siempre la frase trata al paciente, no al monitor. Las taquicardias de QRS estrechos es una taquicardia sinusal auricular unifocal, taquicardia nodal asintomático, automáticamente taquicardia no redentada y por la vía asesoría. El diagnóstico diferencial de las taquiarritmias de la QRS estrecho en irregulares y regulares, en un proceso de diagnóstico activo que han de basarse en observación en un electrocardiograma basal. La interpretación de un electrográfica se prevén en una frecuencia, en un reconocimiento, en ciertos criterios electrocardiográficos, como son bloqueo auriculoventricular, frecuencia cardíaca, frecuencia auricular, relación de la onda P, aceleración de la QRS, la polaridad de la onda P, los criterios de diagnóstico diferencial entre las taquiarritmias supraventriculares son conducciones aberrante y las taquicardias ventriculares son las siguientes. Todo ello dependerá de una serie de factores: frecuencia absoluta de la arritmia, función ventricular y enfermedades, conocimientos del paciente. Normalmente las taquiarritmias del QRS estrechos a su vez dividen en taquicardia sinusal, que es un ritmo sinusal regular entre 100 y 160 latidos por minuto. Suelen ser secundarias alteraciones en los mecanismos de los registros reflejados de la actividad del nodo sinusal. La taquicardia auriculoventricular y auricular uniforme o automática por el foco éptico, su mecanismo de su producción es un aumento del automatismo. La taquicardia nodal es un ritmo activo que puede originarse en cualquier punto de unión AB. Taquicardia paroxística supraventricular es la característica de un electrocardiograma de la onda P. Épticas producen la superponen y que siguen el complejo de las ondas P. QRS, frecuencia que se sitúan entre 160 y 250 latidos por minuto en el intervalo. La taquicardia por supraventricular, su inicio final son bruscos y suelen ser a través de su complejo prematuro supraventricular. Nosotros conocemos también como pueden ser los tipos de taquicardia que podamos observar o que podamos mencionar. En una arritmia frecuente de fuente hay una cardiopatía orgánica. Puede ser en un paciente con EPOC, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial. La taquicardia auricular multifocal aparece en pacientes ancianos con EPOC o insuficiencia cardíaca, sepsis, alteraciones hidroelectrolíticos. Es un indicador negativo de la situación global para el paciente. Cuando la frecuencia menor es de 100 latidos se denomina marcapasos auricular migratorio. La fibrilación auricular es la taquiarritmia más frecuente en los adultos y resulta una despolarización caótica en los aurículas, que pueden ser de forma paroxística, recurrente, episódica o crónica. Las taquicardias de QRS ancho sea normal, menor de 100 latidos por minuto, es necesario la activación ventricular que inicie simultáneamente en 3 puntos distales del sistema GIS. Las causas de la taquicardia regular o rítmica con QRS ancho son
arritmia supraventricular, taquicardias adrorítmicas, taquicardias ventriculares, y puede ser que pueden definir una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular. Tienen implicaciones tanto paroxísticas como su tratamiento. La taquicardia ventricular, peor pronóstico no solo por la arritmia en sí, suelen ser con mucha frecuencia en una cardiopatía estructural. En una exploración física, en todo momento hay que valorar la tolerancia hemodinámicamente la taquicardia de los siguientes de la asociación AB del primer ruido cardíaco a la intensidad variable, amplitud de pulso variable, ondas venosas y diagnosticar la cardiopatía estructural asociada. La fibrilación ventricular está englobada dentro de las llamadas arritmias y ventriculares malignas. Consiste en una activación ventricular desorganizada y con múltiples movimientos de reentrada por la activación mecánica del corazón. El golpe precordial del PCR sin pulso y sin disponer de un desfibrilador no mejora la supervivencia. Si en presencia de la FEV no hay desfibrilación en los primeros 10 minutos del paro, normalmente consiste en una desfibrilación simultánea de una porción de la masa miocárdica, con el fin de provocar una asistolia temporal. La descarga intenta despolarizar el miocardio, por lo tanto, con el fin de dar una oportunidad de centros de marcapasos naturales del corazón, sumiendo a una activación normal. En las maniobras de soporte avanzado y la corrección de la metabólicos consideran aumentar el éxito de la fibrilación, pero no revierten una FEV. La FEV consume con las rápidas y reservas de los fosfatos de alta energía de la impedancia que arrancan los marcapasos del corazón. Cada minuto sin desfibrilación disminuyen un 5% las posibilidades de supervivencia. Por tanto esfuerzo es revertir una situación que debe ir caminando y efectuar las descargas en un menor tiempo posible, incluso posponiendo otras maniobras, intubación, acceso venoso, si el motivo sea que se prolongan más de 1 a 2 minutos entre descarga en un par de corriente con FB.